El diario del Pacífico de Adam Ewing, segunda parte. Los dos padecíamos el mal de Mer en el mar de Tasmania. Me sorprende que aquel muchacho menudo que rebosaba entusiasmo ante su primer viaje y se desvivía por agradar, se haya convertido en un joven tan huraño en apenas 6 semanas. Su radiante belleza ya está desconchada, revelando el marinero fuerte y musculoso que habrá de ser, y ya parece haberle cogido gusto al ron con agua. Henry dice que, bon gré mal gré, su salida del cascarón es inevitable, y no le falta razón, supongo. Los rudimentos de educación y sensibilidad que Rafael recibió de su protectora, la señora Fry de Brisbane, mal han de servirle a un grumete en el ambiente disoluto de un castillo de proa. Ojalá pudiese ayudarlo. De no ser por la intervención del señor y la señora Channing, yo podría haber corrido la misma suerte. Le he preguntado a Finbar si le parecía que el muchacho estaba acoplándose bien. La inescrutable respuesta de Finbar, ¿acoplándose bien a quién, señor Ewing?, suscitó las carcajadas de toda la tripulación, pero a mí me dejó a 2 velas. Sábado 7 de diciembre. En lo alto vuelan los petreles, en las aguas flotan las golondrinas de mar. Los albatros se posan en las jarcias. Unos peces parecidos a los boretos persiguen a una especie de arenques. Mientras cenábamos Henry y yo, una nube de polillas moradas que parecían salidas de los cráteres de la luna cubrió faroles, caras, comida y demás superficies bajo un manto de alas espasmódicas. Al confirmar la presencia de islas cercanas, el sondero midió una profundidad de apenas 18 brazas. El señor Borja ordenó echar el ancla para no encallar en algún arrecife por la noche. Tengo el blanco de los ojos de color amarillo limón y los cercos enrojecidos e irritados. Henry me asegura que es una buena señal, pero ha tenido a bien subirme la dosis de vermicida, tal y como le pedí. Domingo, 8 de diciembre. Dado que a bordo del Prófetes no se santifican las fiestas, esta mañana Henry y yo hemos decidido celebrar una breve lectura de la Biblia en el interior de su camarote, al estilo evangélico típico de la congregación de Ocean Bay, a caballo entre la guardia de mañana y la del mediodía, para que pudiesen unírsenos tanto los marinos de turno de babor como los de estribor. Lamento dejar constancia de que ni uno solo, ni de un turno ni del otro, se atrevió a desafiar la ira del primer oficial asistiendo a nuestra reunión, pero no daremos el brazo a torcer. Rafael estaba en la cofa e interrumpió nuestras oraciones con un grito atiplado de «¡Tierra a la vista!». Terminamos precipitadamente la ceremonia y desafiamos las salpicaduras de las olas para contemplar la tierra que despuntaba en el borroso horizonte. «Rayatea», nos informó el señor Roderick, «del archipiélago de las Islas de la Sociedad». La quilla del Prófetes vuelve a cruzar la de Lendenburg. Fue el capitán Cook en persona quien dio nombre al archipiélago. Le pregunté si íbamos a desembarcar. «El capitán quiere visitar una de las misiones», respondió el señor Roderick. Las Sociedad se destacaban cada vez más en el horizonte, y después de 3 semanas de grises oceánicos y azules deslumbrantes, nuestros ojos se recrearon en el espectáculo de los acantilados cubiertos de musgo, centelleantes de cataratas, salpicados de jungla abigarrada. La sonda marcó 15 brazas, pero el agua era tan cristalina que se veían los corales iridescentes del fondo. Estaba debatiendo con Henry cómo convencer al capitán Molinex de que nos dejase desembarcar cuando el ruin de Roma salió de su camarote, con la barba arreglada y el copete repeinado con aceite. Lejos de ignorarnos como de costumbre, vino a nuestro encuentro con una sonrisa tan amistosa como la de un carterista. «Señor Ewing, doctor Goose, ¿les gustaría acompañarnos al primer oficial y a un servidor a esa isla de ahí enfrente? En una bahía de la costa norte hay una colonia de metodistas. Nazaret se llama. Unos caballeros de mente tan inquieta podrían encontrar interesante el lugar». Henry aceptó encantado y yo no me opuse, aunque albergaba serias dudas en cuanto a los verdaderos motivos de aquel viejo zorro. «Decidido, pues», sentenció el capitán. Una hora después, el Prófetes fondeaba en la bahía de Vezelem, una ensenada de arena negra que estaba al socaire de los alisios gracias a la curva del cabo Crook. En la playa se divisaba una hilera de rudimentarias chozas de paja construidas sobre estacas cerca de la orilla y habitadas, tal y como supuse atinadamente, por los nativos evangelizados.
Encima de esta se levantaba una docena de edificaciones de madera erigidas por manos civilizadas, y más arriba aún, justo debajo de la cima de la colina, despuntaba una espléndida iglesia coronada por una cruz blanca. Votaron el mayor de los esquifes. Nuestros 4 remeros eran Guernsey, Pingajo y 2 víboras. El señor Borjab llevaba puesto un sombrero y un chaleco más apropiados para un salón de Manhattan que para surcar los rompientes. Tomamos tierra sin mayores contratiempos, aparte de un buen remojón, pero el único emisario que vino a recibirnos fue un perro polinesio que jadeaba entre jazmines dorados y campanillas bermejas. Ni las chozas de la orilla ni la calle mayor que subía sinuosa hacia la iglesia ofrecían el menor indicio de vida humana. 20 hombres y 20 mosquetes, comentó Borjab, y la isla sería nuestra antes de la cena. Da que pensar, ¿verdad, señor? El capitán Molinex ordenó a los remeros que nos esperasen a la sombra mientras íbamos a hacerle una visita al rey en su contaduría. Mis sospechas de que los modales inusitadamente corteses del capitán eran una simple fachada se vieron confirmadas cuando, al encontrarse la tienda cerrada con tablones, se puso a jurar como un carretero. A lo peor, aventuró el holandés, los malditos negros han renegado de la fe y se han merendado a los pastores. Justo entonces se oyó un tañido de campana procedente de la iglesia y el capitán se golpeó la frente. ¡Ah! ¿En qué estaré pensando? ¡Es domingo, por Dios! Seguro que los muy cabrones están todos rebuznando en esa birria de iglesia. Echamos a andar por la empinada ladera a paso de tortuga. La gota de Molinex nos obligaba a minorar la marcha. En cuanto hago un esfuerzo me quedo sin fuelle. Teniendo en cuenta la vitalidad que tenían las Chatham, me preocupa que el parásito esté minándome la salud de un modo tan ostensible. Llegamos al templo de Nazaret justo cuando salían los feligreses. El capitán se quitó el sombrero y se presentó con un tronante y caluroso «Muy buenas, Jonathan Molinex, capitán del Prófetes», señalando hacia el navío surto en la bahía con un amplio movimiento del brazo. Los nazarenos se mostraron menos efusivos. Los hombres nos saludaron con un simple movimiento de cabeza, mientras las mujeres e hijas se tapaban con los abanicos. Dentro de la iglesia resonaron gritos de «¡Llamad al pastor Horrocks!», y los nativos salieron en masa a ver a los forasteros. Conté más de 60 adultos, entre hombres y mujeres, de los cuales unos 20 eran blancos, todos ellos vestidos con el traje de los domingos, lo más apañado posible después de 2 semanas de travesía desde el mercado más cercano. Los negros nos miraban con evidente curiosidad. Las nativas iban vestidas con decoro, pero más de una estaba desfigurada por el bocio. Los niños que protegían a sus pálidas amas de la ferocidad del sol con sombrillas de palma sonreían un poco más. Una cuadrilla de polinesios privilegiados llevaba terciada sobre el hombro una banda bordada con un crucifijo blanco a guisa de uniforme. En ese momento apareció un hombre orondo como una bola de cañón, cuyos hábitos dejaban claro su oficio. «Soy Gilex Horrocks», anunció el patriarca, predicador de la bahía de Bethlehem y representante de la Sociedad Misionera de Londres en Rayatea. ¿Qué se les ofrece, señores? Díganlo rápido. El capitán Molinex hizo las presentaciones. El señor Borjab, de la Iglesia Reformada Holandesa. El doctor Henry Goose, médico de la aristocracia londinense y exmédico de la misión de las Fiji. Y el señor Adam Ewing, notario de leyes de los Estados Unidos. Entonces entendí lo que se traía entre manos aquel bribón. «El nombre del pastor Horrocks», prosiguió Molinex, «de la bahía de Bethlehem, goza de gran estima entre nosotros, devotos peregrinos de los mares del sur. Veníamos con la esperanza de celebrar el día del Señor ante vuestro altar». Miró hacia la iglesia con aire apesadumbrado. «Pero por desgracia los vientos en contra han retrasado nuestra llegada. Al menos espero que no haya cerrado aún el cepillo». El pastor Horrocks miró al capitán de arriba abajo. «¿Comanda usted un barco temeroso de Dios, señor?» El capitán Molinex bajó la mirada simulando humildad. «No tan temeroso de Dios ni tan inmune a viento y marea como su sagrado templo, señor. Pero sí, el señor Borjab y un servidor hacemos todo lo posible por las almas que tenemos a nuestro cuidado. Es una lucha constante, me duele reconocerlo, pero es así. En cuanto nos damos la vuelta, los marineros reinciden en sus costumbres disolutas». «Ah, capitán», terció una mujer con una gola de encaje.
En Nazaret también tenemos nuestros reincidentes. Le pido que disculpe la cautela de mi marido. La experiencia nos ha enseñado que la mayoría de los barcos bajo banderas supuestamente cristianas solo traen borrachos y enfermedades. Debemos considerar a todos culpables de antemano antes de que nos demuestren lo contrario. El capitán volvió a humillar la cerviz. Señora, difícilmente puedo disculpar lo que no ha constituido ofensa alguna. Sus prejuicios contra esos visigodos del mar están plenamente justificados, señora Horrocks. Metió baza Borjaf. Pero yo jamás toleraré una sola gota de grog a bordo de nuestro Prófetes, por más que chillen los marineros, y vaya si chillan. Pero yo les respondo chillándoles a ellos. El único espíritu que os hace falta no es el del ron, sino el Espíritu Santo. Y encima yo chillo más alto y más fuerte. La pantomima estaba surtiendo el efecto deseado. El pastor Horrocks nos presentó a sus 2 hijas y 3 hijos, todos nacidos en Nazaret. Las chiquillas parecían salidas de un internado de señoritas, pero los muchachos, bajo sus camisas almidonadas, estaban tan bronceados como los indígenas. Si bien me resistía a verme atrapado en la farsa del capitán, también tenía curiosidad por profundizar en la teocracia de la isla y me dejé arrastrar por los acontecimientos. Enseguida el grupo se encaminó hacia la casa del párroco, una morada que no habría desagradado a un cónsul de medio pelo del hemisferio austral. Contaba con un espacioso salón de ventanas de cristal y muebles de tulipero, un excusado, 2 cabañas para los criados y un comedor donde al instante nos sirvieron hortalizas frescas y tierna carne de cerdo. La mesa tenía las 4 patas inmersas en otros tantos cuencos de agua. «Por las hormigas», explicó la señora Horrocks. «Una auténtica pesadilla en Bethlehem. Tenemos que retirar periódicamente a las que se ahogan para que las demás no las utilicen de puente». Los felicité por la casa. El pastor Horrocks, nos contó con orgullo nuestra anfitriona, estudió carpintería en el condado de Gloucester. Casi todo Nazaret es obra suya. A la mente pagana la impresiona el despliegue de bienes materiales, sabe usted. El salvaje piensa, ¿cómo relucen las casas de los cristianos? Qué sucios son nuestros cuchitriles, qué generoso es el Dios blanco, qué cicatero es el nuestro. Y así ganamos una oveja más para el redil del Señor. Si pudiese revivir mi vida desde el comienzo, dijo Borjaf sin el más mínimo rubor, elegiría el camino altruista del misionero. Pastor Horrocks, tenemos ante nosotros una misión bien afianzada, con sólidas raíces. Pero ¿cómo se consigue siquiera empezar la labor de conversión en una playa desolada donde jamás puso el pie un cristiano? El pastor Horrocks miró más allá de su interlocutor hacia un futuro auditorio. Con tenacidad, compasión y ley, señor. Hace 15 años la acogida que nos dispensó esta bahía no fue tan cordial como la que ustedes disfrutan hoy. ¿Ve aquella isla con forma de yunque al oeste? Bora Bora la llaman los negros, pero el nombre de Esparta sería más apropiado, así de belicosos son sus guerreros. En la playa de Bethlehem luchamos a brazo partido, y algunos de los nuestros cayeron. Si en aquella primera semana de enfrentamientos no hubiesen prevalecido nuestras pistolas, la misión de Rayatea se habría quedado en un sueño. Pero el Señor quiso que encendiésemos aquí su sagrada llama y la mantuviésemos viva. Medio año después pudimos traernos a nuestras mujeres desde Tahití. Lo siento por los salvajes que murieron, pero en cuanto los nativos constataron cómo Dios protege a su grey, ¡caramba! Hasta los espartanos empezaron a suplicarnos que les mandásemos predicadores. La señora Horrocks tomó el testigo de la narración. Cuando la sífilis emprendió su mortífera campaña, los polinesios necesitaron de nuestra ayuda, tanto espiritual como material. Nuestra compasión condujo a los paganos a la pila sagrada. Ahora compete a la ley divina mantener a nuestros feligreses alejados de la tentación y de los marineros criminales. Los balleneros, en particular, nos odian por enseñar castidad y decencia a las nativas. Nuestros hombres deben tener las armas bien engrasadas. Sin embargo, en caso de naufragio, señaló el capitán, seguro que esos mismos granujas rezan para que la corriente los arrastre hacia playas donde esos malditos misioneros hayan instaurado ya la palabra de Dios. ¿No es así? El consenso fue unánime e indignado. La señora Horrocks respondió a mi pregunta sobre la aplicación de la ley y el mantenimiento de la orden en tan remota avanzadilla del progreso. Nuestro consejo parroquial, compuesto por mi marido y 3 sabios ancianos, promulga las leyes que estimamos necesarias, siempre orientados por las Escrituras.
Nuestros guardianes de Cristo, nativos que han mostrado ser fieles servidores de la Iglesia, velan por la aplicación de esas leyes a cambio de crédito en el almacén de mi marido. La vigilancia es fundamental porque si no, en cuestión de una semana... La señora Horrocks se estremeció al imaginarse al fantasma de la apostasía bailando un hula sobre su tumba. Finalizado el almuerzo, pasamos al salón, donde un niño nativo nos sirvió té frío en hermosos tazones de calabaza. El capitán Molinex preguntó: «Señor, ¿cómo se hace para fundar una misión tan productiva como la suya?» El pastor Horrocks percibió el cambio de viento y volvió a mirar de arriba abajo al capitán. La fécula de arruruz y el aceite de coco ayudan a cubrir gastos, capitán. Los negros trabajan en nuestra plantación para pagarse la escuela, el estudio de la Biblia y la iglesia. Dentro de unas semanas, si Dios quiere, tendremos una abundante cosecha de copra. Le pregunté si los nativos trabajaban por voluntad propia. «Por supuesto», exclamó la señora Horrocks. «Si sucumben a la pereza, ¿saben que los guardianes de Cristo los castigarán?» Me habría gustado ahondar en esa cuestión de los estímulos punitivos, pero el capitán Molinex tomó bruscamente la palabra. «¿El barco de la Sociedad Misionera transporta estos productos perecederos a Londres por la ruta del Cabo de Hornos?» «Su suposición es correcta, capitán». ¿No ha pensado nunca, pastor Horrocks, que la base secular de su misión y por extensión la espiritual serán mucho más sólidas si tuviesen a su disposición un mercado seguro y mucho más cercano a las islas de sociedad? El predicador ordenó al joven criado que se retirase. He reflexionado sobre ello detenidamente, pero la cuestión es dónde. Los mercados de México son pequeños y proclives al bandidaje. Ciudad del Cabo es una guarida de aduaneros corruptos y africanos avariciosos. Los mares del sur de la China son un hervidero de piratas despiadados y sin escrúpulos. Los holandeses de Batavia te chupan la sangre. Sin ánimo de ofender, señor Borjaf. El capitán me señaló. «El señor Ewing es natural de...» Hizo una pausa antes de desvelar su propuesta. «San Francisco, California. Supongo que estará al tanto del crecimiento de dicho lugar, que de insignificante villorrio de 700 almas ha pasado a convertirse en una metrópolis de... ¿Cuántos habitantes? ¿250.000? No hay censo capaz de llevar la cuenta. Chinos, chilenos, mexicanos, europeos, extranjeros de toda raza y color afluyen en tromba a la ciudad un día tras otro. Un huevo, señor Ewing. ¿Tendría la bondad de informarnos de cuánto se paga actualmente en San Francisco por un huevo?» $1. Eso me ha contado por carta a mi esposa. $1 americano por un simple huevo. La sonrisa del capitán Molinex me recuerda a la de un caimán disecado que había en una tienda de confecciones de Luisiana. Me imagino que el dato hará reflexionar a un hombre con una visión empresarial como la suya. La señora Horrocks no tenía un pelo de tonta. Los filones de oro se agotarán enseguida. Efectivamente, señora, pero la hambrienta, ruidosa y enriquecida ciudad de San Francisco, solo a 3 semanas de distancia, con una goleta en buenas condiciones como mi Prófetes, no va a desaparecer del mapa, destinada como está a un futuro tan radiante. San Francisco va a convertirse en el Londres, el Rotterdam y la Nueva York del Pacífico. El capitán de la casa se escarbaba los dientes con una espina de atún. ¿Cree usted, señor Ewing, que los productos de nuestra plantación podrían alcanzar un buen precio en su ciudad natal? Qué extraño se me hace que llamen ciudad a San Francisco. No solo ahora, sino también cuando remita la fiebre del oro. Mi sinceridad era la carta que Molinex tenía en la manga para decantar la partida a su favor, pero yo no estaba dispuesto a mentir para fastidiarlo, como tampoco lo habría hecho para ayudarlo. Estoy convencido. Giles Horrocks se quitó el alzacuellos. ¿Sería tan amable de acompañarme a mi despacho, Jonathan? Estoy muy orgulloso del tejado. Lo he diseñado yo mismo para que resista al terrible tifón. ¿De veras, Giles?, respondió el capitán Molinex. Te sigo. Pese a que el nombre del doctor Henry Goose era desconocido en Nazaret hasta esta mañana, en cuanto las mujeres de Nazaret se enteraron de que había llegado un famoso médico inglés, empezaron a acusar todo tipo de dolencias y formaron una larga fila delante de la casa del párroco. Qué raro resulta encontrarse en presencia del sexo débil después de tantos días de convivencia forzada con el sexo fuerte. El natural generoso de mi amigo le impedía rechazar un solo paciente, de manera que el salón de la señora Horrocks se transformó en un consultorio, con telas blancas colgadas a modo de mamparas y biombos. El señor Borjaf regresó al Prófetes para encargarse de hacer espacio en la bodega. Me despedí de los Horrocks para salir a explorar
la bahía de Becelem, pero en la playa hacía un calor tan insoportable y los jejenes eran tan insufribles que volví sobre mis pasos por la calle mayor en dirección a la iglesia, de donde surgía el rumor de una salmodia. Mi intención era unirme a la misa vespertina. Ni un alma, ni un perro, ni siquiera un nativo turbaban la inquietud dominical. Oteé en la penumbra de la iglesia, y el humo que había dentro era tan espeso que por un segundo llegué a temer que el edificio estuviese en llamas. Los cánticos, ya concluidos, se vieron sustituidos por un coro de toses. Tenía delante de mí 50 espaldas negras, y entonces me di cuenta de que el humo que saturaba el aire no era de fuego ni de incienso, sino de tabaco fresco, y es que hasta el último de aquellos hombres estaba fumando en pipa. Un blanco rechoncho predicaba desde el púlpito con ese acento híbrido que cabría denominar cockney de las antípodas. Semejante alarde de religiosidad informal no habría resultado ofensivo de no ser porque de pronto se hizo evidente el contenido del sermón. Cito textualmente: entonces veréis, resulta que San Pedro, sí, el mismo a quien don Jesús llamaba Pedrito Pipero, llegó de Roma y les enseñó a los narizotas del oro, sí, a los judíos de Palestina, cómo usar el rico tabaquito, y eso es lo que voy a enseñaros ahora mismo. Mirad. En este punto, el predicador se interrumpió para ofrecer orientación personalizada a uno de los fieles. No, alquitrancito, estás haciéndolo mal. Mira, el tabaco se pone en la parte más gorda. Sí, ahí, mira. Pero por Dios bendito, ¿cuántas veces tengo que decirte que esto es la caña? Y esto, la maldita cazoleta. Hazlo como Moody, que lo tienes al lado. Anda, trae para acá, que ya lo hago yo. Un blanco cetrino y cargado de espaldas observaba la humeante actividad apoyado en un armario que contenía, como luego verifiqué, cientos de Biblias en polinesio. Antes de marcharme tengo que pedir una de recuerdo. Le advertí de mi presencia con un susurro para no distraer del sermón a los fumadores. El joven se presentó como Wagstaff y me explicó que el que hablaba desde el púlpito era el director de la Escuela de Fumadores de Nazaret. Confesé que ignoraba la existencia de esa institución académica. Fue idea del padre Upward, de la misión de Tahití. Tiene que entender, señor, que el polinesio medio desdeña el trabajo porque no tiene motivos para apreciar el dinero. Si yo hambre, dice, recoger algo o cazar algo. Si yo frío, decir a mujer, teje. Todo el día de brazos cruzados, señor Ewing, y ya sabemos lo que hace el diablo cuando se aburre. Pero al inculcar a estos gandules de mala madre una ligera adicción a esta hoja inofensiva, los incentivamos a ganar dinero para que puedan comprar el tabaco. Nada de licor, ojo, solo tabaco. En la tienda de la misión. ¿Verdad que es ingenioso? ¿Cómo negarlo? La luz se atenúa. Oigo voces de niños, exóticas octavas aviarias, las olas azotando la caleta. Henry se queja de sus gemelos. La señora Horrocks, de cuya hospitalidad Henry y yo estamos gozando esta noche, ha mandado a la doncella avisarnos de que la cena está servida. Lunes 9 de noviembre. Continuación de ayer. Aunque Nazaret seguía ardiendo bajo un sol abrasador, al término de la clase de tabaco el calor había remitido un tanto. Varios alumnos se tambaleaban víctimas de las náuseas, pero el profesor, un comerciante de tabaco ambulante, nos aseguró: en menos que canta un gallo parecerán chimeneas. El señor Wagstaff me acompañó a dar un paseo por el brazo de tierra boscoso que se extiende al norte de la bahía de Becelem. A mi cicerone, Benjamín de un coadjuntor de Gravesend, la vocación de misionero se le despertó ya en la infancia. La sociedad, de común acuerdo con el pastor Horrocks, lo envió aquí para casarse con una viuda de Nazaret, Eliza Maple, y hacer de padre del hijo de ésta, Daniel. Llegó en mayo de este año. Qué suerte, afirmé, poder vivir en semejante Edén. Pero mi comentario le tocó una fibra sensible. Eso pensaba yo al principio, señor, pero ahora no estoy tan seguro. El Edén es un lugar limpio como una patena, pero aquí todo ser vivo está en estado salvaje. Muerde, pica y araña. Un pagano convertido a Dios es un alma salvada, ya lo sé, pero el sol no deja de arder ni un momento, y las olas y las rocas relumbran a tal punto que los ojos me duelen hasta el crepúsculo. A veces daría lo que fuera por una niebla del mar del norte. Para ser sincero, es un lugar que le crispa a uno los nervios, señor Ewing. Mi madre lleva aquí desde niña, pero eso no le facilita las cosas. Lo lógico sería que los salvajes se mostrasen agradecidos. Al fin y al cabo los educamos, los curamos, les brindamos trabajo y la vida eterna.
Sí, de acuerdo, dicen por favor, señor, y gracias, señor, con cierta gracia, pero es solo de dientes afuera, porque lo que es aquí, Bastaf se llevó la mano al corazón, no sienten nada. Cierto, puede parecer el Edén, pero Rayatea es un lugar de perdición como todos los demás. No hay serpientes, pero el diablo hace de las suyas como en cualquier otro lugar. ¿Y qué decir de las hormigas? Se meten en todas partes, en la comida, en la ropa, hasta en la nariz. Mientras no convirtamos a las malditas hormigas, estas islas no serán del todo nuestras. Llegamos a su modesta vivienda, obra del primer marido de su esposa. El señor Bagstaff no me invitó a pasar, pero entró a por una frasca de agua para nuestra caminata. Rodeé el humilde huertecillo, donde un jardinero negro abría un surco con la azada. Le pregunté qué estaba plantando. David es tonto, me dijo una mujer desde el umbral de la casa, vestida con un pichi holgado y mugriento. Témome que debo definir su aspecto como desaliñado. Usted es el médico inglés, el huésped de los Horrocks. Le expliqué que era un notario estadounidense y le pregunté si por casualidad estaba hablando con la señora Bastaf. Eso dicen las amonestaciones. Y la declaración matrimonial. Le informé de que el doctor Woos estaba pasando consulta en casa de los Horrocks y que si ella quería podría atenderla. Le aseguré que se trataba de un médico excelente. Lo bastante para hacerme desaparecer, devolverme los años que he desperdiciado aquí e instalarme en Londres con un estipendio de 300 libras al año. Confesé que una petición así estaba fuera de las posibilidades de mi amigo. Entonces su excelente médico no puede hacer nada por mí, señor. Oí unas risitas procedentes de los arbustos que tenía a mi espalda. Me di la vuelta y vi un atajo de niños negros. Reparé con asombro en la gran cantidad de críos de piel más clara, fruto de uniones mestizas. Los ignoré y me volví de nuevo hacia la puerta de la casa, donde un muchacho blanco de unos 12 o 13 años, tan mugriento como su madre, pasó a hurtadillas junto a la señora Bagstaff sin que la mujer tratase de cortarle el paso. El chaval se puso a retozar en deshabillé igual que sus compañeros nativos. Jovencito, le dije en tono admonitorio. Te va a dar una insolación corriendo por ahí de esa guisa. Sus ojos azules tenían un brillo salvaje, y su respuesta, proferida en algún idioma polinesio, me desconcertó tanto como divirtió a los negritos, que salieron volando como una bandada de verderones. El señor Bagstaff, presa de los nervios, echó a correr detrás del hijo. ¡Daniel! ¡Vuelve aquí! ¡Daniel! Sé que me estás oyendo. Te voy a dar una azotaina. ¿Me has oído? ¡Una azotaina! Se volvió hacia su esposa. Señora Bagstaff, ¿es que quieres que tu hijo se convierta en un salvaje? Por lo menos no lo dejes salir desnudo. ¿Qué va a pensar el señor Ewing? Si embotellasen el desprecio que la señora Bagstaff siente por su joven marido, podrían venderlo como mataratas. El señor Ewing es libre de pensar lo que le dé la gana. Mañana se largará en su goleta, llevándose consigo sus pensamientos. No como tú y como yo, señor Bagstaff, que habremos de morir aquí. Y rezo a Dios para que sea pronto. Y dirigiéndose a mí. Mi marido no pudo completar los estudios, señora, así que me toca a mí explicarle las cosas más evidentes 20 veces al día. Como no tenía ganas de asistir a la humillación del señor Bagstaff por parte de su esposa, hice una mínima reverencia y salí del cercado. Oí ecos de indignación masculina pisoteada por menosprecio femenino y concentré mi atención en un pájaro cercano cuyo canto parecía repetir: «Toby no está, Toby no está». Mi guía se riñó conmigo, visiblemente abatido. Le pido disculpas, señor Ewing. La señora Bagstaff tiene hoy los nervios a flor de piel. No consigue pegar ojo por culpa del calor y de las moscas. Coincidía en que la tarde eterna de los mares del sur era capaz de minar las constituciones más robustas. Caminamos bajo viscosas frondas a lo largo del promontorio puntiagudo y asfixiado de exuberancia, mientras unas orugas peludas, tan gordas como pulgares, caían de las garras de las hermosas heliconias. El joven me explicó que la misión había dado garantías a su familia de que la que al cabo sería su esposa era una mujer de modales impecables. El pastor Horrocks los casó al día siguiente de su llegada a Nazaret, cuando la magia del trópico aún lo tenía encandilado. Resta saber por qué Eliza Maple accedió a un matrimonio de conveniencia. Henry sostiene que la latitud y el clima trastornan al sexo débil y lo vuelven maleable.
Aún no se habían secado las firmas en el acta matrimonial cuando ya se hicieron patentes los achaques de la esposa, su verdadera edad y la naturaleza levantisca de Daniel. El padrastro había tratado de dar un escarmiento al hijastro, pero la tentativa aleccionadora suscitó tales recriminaciones perversas por parte de la madre y el crío que el señor Babstaff no sabía a quién recurrir. El pastor Horrocks, lejos de ayudarlo, lo reprende ásperamente, tachándolo de alfeñique. Pero lo cierto es que 9 de cada 10 días el pobre hombre está más triste que Job. Claro que por muy graves que sean las desdichas de Babstaff, ¿puede compararse con albergar un parásito que te roe los conductos del cerebro? A fin de distraer al atribulado joven con cuestiones más prácticas, le pregunté por qué había en la iglesia tantas Biblias abandonadas y, a decir verdad, leídas únicamente por los lepismas. Teóricamente debería respondérselo el pastor Horrocks, pero en pocas palabras le diré que la misión de la Valla de Matavia fue la que primero tradujo la palabra del Señor al Polinesio, y que los misioneros nativos que se sirvieron de esas Biblias lograron tantas conversiones que el anciano Whitlock, uno de los fundadores de Nazaret, ya fallecido, convenció a la misión de Rayatea de repetir el experimento aquí. En su día Whitlock había sido aprendiz de un grabador de Highgate, ¿sabe usted? Así que además de armas y herramientas, los primeros misioneros trajeron resmas de papel, frascos de tinta, cajas de tipos y una prensa. 10 días después de la fundación de Bethlehem, cuando ni siquiera habían empezado a acabarse los huertos, ya estaban listos 3.000 devocionarios para las escuelas de la misión. Luego fue la vez de los evangelios de Nazaret, que difundieron la palabra de Cristo desde el archipiélago de la Sociedad hasta el de las Cook y Tonga. Pero ahora la prensa está toda oxidada. Tenemos miles de Biblias muertas de risa que piden a gritos un propietario y todo eso. ¿Por qué? No se me ocurrió un motivo. Por falta de nativos. Los barcos traen bacilos infecciosos. Los negros los respiran, enferman y caen como moscas. Enseñamos a los supervivientes la importancia de la monogamia y el matrimonio, pero sus uniones resultan estériles. Me sorprendí preguntándome cuántos meses llevaría sin sonreír el señor Babstaff. Matar lo que se debería amar y curar, señaló. Ese parece ser nuestro destino. El sendero desemboca en la orilla del mar, justo delante de un lingote de coral negro medio desmoronado, de unos 20 metros de largo y tan alto como 2 hombres. Es un marae, me ilustró el señor Babstaff. Me han dicho que se encuentran por todos los mares del sur. Los escalamos y pude disfrutar de una espléndida vista del Prófetes a escasas brazadas de distancia para un nadador avezado. Finbar estaba vaciando una cuba por la borda y en lo alto del palo de mesana distinguí la silueta negra de Autua, recogiendo los amantillos y plegando el sobrejuanete. Pregunté por el origen y función del marae y el señor Babstaff me respondió sucintamente. Hace apenas una generación, encima de estas mismas piedras, los nativos ofrecían sacrificios a sus falsos ídolos, entre gritos y gran derramamiento de sangre. Me vino a la mente el recuerdo de la playa del banquete, en la isla de Chatham. A los negros que osan aventurarse aquí, los guardianes de Cristo les dan una buena azotaina, o al menos deberían. Los niños nativos ni siquiera conocen el nombre de los viejos ídolos. Aquí ya no hay más que despojos y nidos de ratas. Así acaban todas las creencias tarde o temprano, convertidas en despojos y nidos de ratas. Los pétalos de los franchipanes me envolvieron con su aroma. En la cena me sentaron al lado de la señora Derbyshire, una viuda sesentona, más dura y amarga que una bellota verde. Confieso que tengo cierta ojeriza a los estadounidenses, me dijo. En la guerra de 1812 mataron a mi adorado tío Samuel, coronel de artillería del ejército de su majestad. Le di el pésame, que no pareció aceptar, pero añadí que, si bien mi adorado padre murió a manos de los ingleses en ese mismo conflicto, algunos de mis amigos más queridos eran británicos. El doctor soltó una sonora carcajada. ¡Bravo, Ewing!, exclamó. La señora Horrocks tomó el timón de la charla antes de que terminase encallando. Sus clientes deben de tener gran fe en su capacidad, señor Ewing, para encomendarle un asunto que requiere un viaje tan largo y azaroso. Contesté que sí, que era un notario lo bastante veterano para que me confiase en el encargo que me ocupaba actualmente, pero también lo bastante joven para verme obligado a aceptarlo. Un rum de complicidad recompensó mi modestia. Tras agradecer a Dios los cuencos de sopa de tortuga y rogarle que bendijese su nueva aventura comercial en colaboración con el capitán Molinex,
El pastor Horrocks se puso a pontificar sobre su tema predilecto mientras cenábamos. Siempre he creído firmemente que en nuestro mundo civilizado Dios se manifiesta no en los milagros de los tiempos bíblicos, sino en el progreso. El progreso es lo que empuja a la humanidad hacia Dios. En este caso no se trata de ninguna escalera de Jacob, no señor, sino más bien de una escalera de la civilización, por así decirlo. En lo alto de la escalera, por encima de todas las razas, nos encontramos los anglosajones. Los latinos están 1 o 2 peldaños por debajo. Más abajo todavía están los asiáticos, una raza laboriosa, nadie puede negarlo, pero carente de nuestra valentía aria. Los sinólogos insisten en que en su día aspiraron a la grandeza, pero ¿dónde está el Shakespeare amarillo? ¿Y el Da Vinci de ojos rasgados? Con esto está todo dicho. Más abajo tenemos a los negros. A los de buen carácter se los puede adiestrar para que trabajen con provecho, pero los que salen díscolos son el demonio en persona. Los indios americanos también son capaces de cumplir tareas útiles en los barrios de California. ¿No es así, señor Ewing? Le dije que sí. Ahora bien, nuestros polinesios. Quien visite Tahití, las Hawái o Bethlehem, sin ir más lejos, convendrá en que, tras una atenta instrucción, el indígena del Pacífico puede adquirir el ABC del lenguaje, las matemáticas y la religión, superando así a los negros y rivalizando en laboriosidad con los asiáticos. Henry intervino para señalar que los maoríes ya habían ascendido hasta el DFG del comercio, la diplomacia y el colonialismo. Más a mi favor. Por último, en el grado más bajo nos encontramos con las razas irrecuperables, los aborígenes australianos, los patagones, diversos pueblos africanos, etc., apenas un peldaño por encima de los grandes simios y tan refractarios al progreso que, como ocurrió con los mastodontes y los mamuts, me temo que la perspectiva menos cruel, siguiendo el ejemplo de sus primos los guanches y los tasmanios, es que se caigan de la escalera. ¿Se refiere? Preguntó el capitán Molinex tras terminarse la sopa. ¿A la extinción? Efectivamente, capitán, a eso me refiero. Las leyes de la naturaleza y el progreso van de la mano. Nuestro siglo será testigo de cómo las tribus de la humanidad cumplen las profecías escritas en sus características raciales. Las razas superiores relegarán a los prolíficos salvajes a su justo número. Podrán suscitarse escenas desagradables, pero los hombres dotados de coraje intelectual no deben flaquear. El resultado será un orden glorioso en el que todas las razas sabrán, y sí aceptarán de buen grado, el lugar que le corresponde en la escalera de la civilización dispuesta por el Señor. La bahía de Bethlehem constituye un pequeño anticipo de esa nueva era. Amén, querido pastor, respondió el capitán Molinex. Un tal señor Gosling, prometido de la primogénita del pastor Horrocks, se retorcía las manos con empalagosa admiración. Ruego disculpe mi atrevimiento, señor, pero considero casi un delito que no corra a publicar su teoría. La escala Horrocks de la civilización causaría sensación en la Royal Society. No, señor Gosling, replicó el pastor Horrocks. Me debo a esta isla. El Pacífico tendrá que buscarse otro Descartes, otro Cuvier. Hace muy bien, pastor, dijo Henry, aplastando un insecto y examinando los restos, en guardarse tales pensamientos. Nuestro anfitrión no lograba esconder su irritación. ¿Y por qué, si se puede saber? Bien mirado, una teoría resulta superflua cuando basta con una simple ley. ¿Y qué ley es esa? La primera de las 2 leyes de la supervivencia de Goose, aquella que dice, el pez grande se come al chico. Pero su simple ley no resuelve el misterio fundamental, a saber, ¿por qué la raza blanca domina el mundo? Henry soltó una carcajada, cargó un mosquete imaginario, fingió que apuntaba, guiñó el ojo y por último sobresaltó a los presentes gritando ¡Bang, bang, bang! ¿Lo ve? Cazado antes de decir esta boca es mía. La señora Derbyshire dejó escapar un «oh» de consternación. Henry se encogió de hombros. ¿Dónde está el misterio fundamental? El pastor Horrocks había perdido su buen humor. ¿Insinúa usted que las razas blancas dominan el mundo no por voluntad divina, sino gracias al mosquete? Pero si semejante afirmación es exactamente el mismo misterio disfrazado bajo otra especie,
¿Por qué el mosquete le ha sido entregado al hombre blanco y no, pongamos por caso, al esquimal o al pigmeo, sino por excelsa voluntad del Todopoderoso? Henry contestó: Nuestras armas no nos cayeron del cielo de buenas a primeras. No es maná llovido sobre el Sinaí. De Agincourt en adelante, el hombre blanco ha venido desarrollando y perfeccionando la ciencia de la pólvora hasta el punto de que nuestros modernos ejércitos pueden poner en liza decenas de miles de mosquetes. Ajá, me objetará usted, pero ¿por qué nosotros los arios? ¿Por qué no los unípedos de Ur o los mandrágoros de la isla Mauricio? Pues simplemente, mi querido pastor, porque entre todas las razas del mundo, nuestra sed, o mejor dicho, nuestra avidez de tesoros, de oro, de especias y de dominio, oh sí, sobre todo del dulce dominio, es la más aguda, la más insaciable, la más carente de todo escrúpulo. Es esta avidez la que alimenta nuestro progreso, no sé si con fines diabólicos o divinos. Ni usted tampoco lo sabe, señor. Ni yo tengo el menor interés en saberlo. Simplemente me alegro de que el Creador me arrojase del lado de los vencedores. La franqueza de Henry se interpretó como descortesía y el pastor Horrocks, el Napoleón de esta Elba ecuatorial, estaba lívido de rabia. Felicité a nuestra anfitriona por la sopa, aunque a decir verdad, la adicción al vermicida me dificulta la ingestión de platos demasiado condimentados, y pregunté si cazaban las tortugas en las playas de la zona o si las importaban. Más tarde, mientras reposábamos en nuestros lechos, envueltos en la oscuridad húmeda y pegajosa, y sintiendo la presencia furtiva de las salamanquesas, Henry me confió que las consultas del día habían sido un desfile de mujeres histéricas y achicharradas por el sol, que lo que necesitan no es un médico sino vendedores de medias, sastres, sombrereros, perfumistas y todos esos perifollos típicos del sexo débil. Las consultas, dijo, habían sido una parte de medicina y 9 partes de chismorreo. Están convencidas de que los maridos se benefician a las nativas y viven aterrorizadas por la posibilidad de que les contagien algo. Y todas secándose las lágrimas con los pañuelitos, una detrás de otra. Sus revelaciones me causaron cierta desazón y le sugerí que se moderase un poco a la hora de mostrarse en desacuerdo con nuestro anfitrión. Queridísimo Adam, pero si no he hecho otra cosa que moderarme. Me moría de ganas de gritarle a ese viejo idiota: ¿por qué no dejamos de marear la perdiz? Estamos exterminando a las razas más oscuras para quedarnos con sus tierras y sus riquezas. Los lobos no se sientan en sus guaridas a elaborar flatulentas teorías raciales para justificarse antes de devorar un rebaño de ovejas. ¿Coraje intelectual? El verdadero coraje intelectual sería dejarnos de hojitas de parra y reconocer que todos los pueblos son depredadores, pero que los depredadores blancos, con nuestro binomio letal de enfermedades y armas de fuego, somos los depredadores por excelencia. ¿Y qué? Me duele que un probo médico y un buen cristiano pueda sucumbir a tamaño cinismo. Le pregunté por la segunda ley de Gus de la supervivencia. Henry se rió sarcásticamente en la oscuridad y se aclaró la garganta. La segunda ley de la supervivencia afirma que no existe una segunda ley. O comes o te comen. Punto. No tardó en ponerse a roncar, pero a mí el gusano me tuvo despierto hasta que empezaron a apagarse las estrellas. Las salamanquesas cazaban mosquitos y correteaban ligeras sobre mi sábana. Un amanecer pegajoso y encarnado como un maracuyá. Los hombres y mujeres indígenas se arrastraban por la calle mayor hacia las plantaciones de la iglesia, situadas en lo alto de la colina, donde trabajaban hasta que el calor del mediodía se hacía insoportable. Antes de que llegase el esquife que nos llevaría de vuelta al Prófetes, fui a ver a las labores de extracción de las fibras del coco. La casualidad quiso que el supervisor de esa mañana fuese el señor Babstaff, que mandó a un niño nativo que nos trajese leche de coco. Me abstuve de preguntarle por su familia y él tampoco los mencionó. Me fijé en que llevaba un látigo. Pero rara vez lo uso, dijo. Para eso ya están los guardianes de Cristo. Yo me limito a vigilar a los vigilantes. 3 de estos dignatarios tenían el ojo puesto en sus semejantes, dirigiendo los cánticos, las salomas de tierra firme y abroncando a los remolones. El señor Babstaff no tenía tantas ganas de charlar como la víspera y dejó caer en el vacío mis comentarios en medio de un silencio solo roto por los ruidos de la jungla y de los peones. Está pensando que hemos convertido hombres libres en esclavos, ¿verdad?
Eludí la pregunta diciendo que el señor Horrocks me había explicado que con ese trabajo se pagaban los beneficios del progreso brindados por la misión. Babstaff no me escuchaba. Existe una familia de hormigas llamadas las esclavistas. Estos insectos atacan las colonias de las hormigas comunes, les roban los huevos y se los llevan a su propio hormiguero. Cuando se abren los huevos, las hormigas raptadas se convierten en trabajadores del gran imperio sin jamás sospechar su verdadera condición. A mi entender, Dios creó esas hormigas como modelo, señor Ewing. La mirada de Babstaff tenía el fulgor de las profecías milenarias, para quienes sepan verlo. Las personas de genio tornadizo me ponen nervioso, y el señor Babstaff es una de ellas. Me despedí y me encaminé hacia el segundo destino de mi visita, esto es, la escuela. Aquí los pequeños nazarenos de ambos colores estudian las sagradas escrituras, la aritmética y el alfabeto. La señora Derbyshire enseña a los niños y la señora Horrocks a las niñas. Por la tarde los alumnos blancos reciben otras 3 horas de clase según un programa de asignaturas adecuado a su nivel, aunque Daniel Babstaff, sin ir más lejos, parece inmune a las artimañas de sus educadoras. Mientras sus compañeros más oscuros se unen a sus progenitores en los campos antes de rezar las vísperas. Habían preparado una pequeña función en mi honor. 10 niñas, 5 blancas y 5 negras, recitaron un mandamiento por cabeza. A continuación me ofrecieron un Hogar, dulce hogar, con el acompañamiento de la señora Horrocks al piano vertical, un instrumento cuyo pasado debió de ser más glorioso que su presente. Lo siguiente fue el turno de preguntas al visitante, aunque las únicas que levantaban la mano eran las niñas blancas. Señor, ¿conoció usted a George Washington? No, por desgracia. ¿Cuántos caballos tiene su carroza? Mi suegro tiene 4, pero yo prefiero uno solo. La más pequeña me preguntó si a las hormigas también les dolía la cabeza. De no ser porque las niñas de las compañeras hicieron llorar a la chiquilla, todavía estaría allí pensándome la respuesta. Dije a los alumnos y alumnas que viviesen de acuerdo a lo prescrito en la Biblia y que obedeciesen a los adultos. Y me despedí. La señora Horrocks me dijo que antiguamente se hacía entrega de una guirnalda de franchipanes a quienes partían, pero los ancianos de la misión lo consideraban un gesto inmoral. Si hoy consentimos las guirnaldas, mañana serán los bailes, y después de los bailes... La mujer se estremeció. Es una pena. A mediodía, los marineros ya habían terminado la estiba y el profetes pugnaba con el viento en contra por salir de la bahía. Henry y yo nos refugiamos en el comedor para evitar las salpicaduras y las blasfemias. Mi amigo está componiendo un poema épico en estrofas byronianas titulado La verdadera historia de Autua, el último de los Moriori, y me interrumpe la redacción de este diario para preguntarme qué rima con qué. ¿Ríos de sangre? ¿Doncellas exangües? ¿Pesca con palangre? Recuerdo los crímenes que el señor Melville imputa a los misioneros del Pacífico en su último libro sobre los Taipi. Al igual que ocurre con los cocineros, los médicos, los clérigos, los capitanes y los reyes, ¿no habrá también evangelizadores buenos y evangelizadores malos? Puede que los nativos de la sociedad y de las Chatham fuesen más felices si sus islas no se hubiesen descubierto, pero sostener una tesis semejante es como pedir la luna. ¿Acaso no deberíamos aplaudir los desvelos del pastor Horrocks y de sus hermanos por ayudar a los indígenas a subir por la escalera de la civilización? ¿Acaso dicho ascenso no constituye su única vía de salvación? No tengo la respuesta, ni sé a dónde habrán ido a parar las cenizas de mis años mozos. La noche que me alojé en casa de los Horrocks, un ladrón se coló en mi ataúd. Como no encontró la llave de mi baúl de madera, la llevo siempre colgada del cuello, trató de forzar la cerradura. Si lo hubiese logrado, las escrituras y documentos del señor Boopsy ya serían pasto de los hipocampos. Ojalá nuestro capitán fuese de la misma madera que el fiel capitán Bell. Jamás confiaría la custodia de mis objetos de valor al capitán Molinex. Y Henry me ha aconsejado no agitar el avispero informando a Borjaf del allanamiento. No vaya a ser que la subsiguiente investigación estimule a todos los ladrones del barco a probar fortuna cada vez que me dé la vuelta. Supongo que tiene razón. Lunes 16 de diciembre. Hoy a mediodía el sol lucía en todo lo alto y en el barco tenía lugar la tradicional payasada conocida como el paso de la línea, en la cual las vírgenes, los miembros de la tripulación que cruzan por primera vez el Ecuador, han de soportar las burlas y novatadas de los marineros que organizan la ceremonia. El sensato capitán Bell no perdió ni un solo minuto en este tipo de ritos durante mi viaje a Australia, pero la tripulación del Profetes no estaba dispuesta a quedarse sin diversión.
Yo pensaba que la palabra diversión era tabú para el señor Borhav, hasta que constaté la crueldad implícita en estos entretenimientos. Finbar nos comunicó que las dos vírgenes eran Rafael y Pingajo. Este último era marinero desde hacía 2 años, pero nunca había hecho otra ruta que la de Sídney y Ciudad del Cabo. Durante la guardia de cuartillo, los hombres tendieron un toldo sobre la cubierta de proa y se reunieron alrededor del cabrestante, donde el rey Neptuno, Pocock, vestido con absurdos ropajes y con una fregona a modo de peluca, recibía a la corte. Las vírgenes estaban atadas a la serviola como 2 San Sebastianes. «¡Cortahuesos y minga fina!», gritó Pocock al vernos a Henry y a mí. «¿Acaso venís a salvar a estas vírgenes de mi culebra verrugosa?» Pocock bailaba del modo más vulgar con el palo de la fregona, mientras los marineros aplaudían entre procaces carcajadas. Henry, riendo, le respondió que a él las vírgenes le gustaban sin barba. La réplica de Pocock sobre las barbas de las doncellas es demasiado obscena como para consignarla aquí. Su crustácea majestad se volvió hacia sus 2 víctimas. «Pingajo de Ciudad del Cabo, Rafalaz de Sídney, ¿estáis preparados para ingresar en la orden de los hijos de Neptuno?» Rafael, cuya mentalidad infantil condecía con la mamarrachada, respondió al instante: «Sí, señoría». Pingajo, por su parte, asintió con gesto hosco. Neptuno rugió: «No, primero hemos de afeitaros esas escamas de villanos. Traed la crema de afeitar». Thorny llegó corriendo con un cubo lleno de brea y una brocha y les embadurnó la cara a los 2 prisioneros. A continuación apareció Guernsey, disfrazado de reina Anfítrite, quien les quitó la brea con una navaja. El nativo de Ciudad del Cabo echaba sapos y culebras por la boca, lo que provocaba grandes carcajadas y no pocos deslices de la cuchilla. Rafael era más listo y soportaba el suplicio en silencio. «Mejor, mucho mejor», gruñó Neptuno antes de gritar. «Vendadles los ojos y llevad al jovenzuelo a mi sala de audiencias». La sala de audiencias consistía en un barril de agua salada en el que metieron de cabeza a Rafael, mientras los marineros contaban hasta 20, tras lo cual Neptuno ordenó a sus cortesanos que repescasen a su nuevo súbdito. Le desataron la venda y el muchacho se quedó apoyado en el macarrón de la borda reponiéndose del mal trago. Pingajo se avino de peor gana. ¡Soltadme, hijos de puta!, gritaba. El rey Neptuno alzó los ojos al cielo con expresión horrorizada. «Muchachos, que me aspen si esa bocaza maloliente no necesita 40 segundos en salmuera». Al llegar a 40, sacaron del barril al africáner, que seguía berreando. «¡Os voy a matar a todos, hijos de perra! ¡Os juro que...!». En medio del jolgorio generalizado, volvieron a sumergirle otros 40 segundos. Cuando Neptuno declaró cumplida la sentencia, Pingajo no tenía fuerzas más que para toser y dar arcadas. Llegados a este punto, el señor Borhav puso fin a la jarana y los nuevos hijos de Neptuno se lavaron la cara con estopa y jabón. En la cena, Finbar todavía seguía riéndose. Nunca me ha hecho gracia la crueldad. Miércoles 18 de diciembre. Marejadilla, apenas corre viento. El termómetro marca unos 40 grados. Los marineros han lavado las hamacas y las han tendido al sol. El dolor de cabeza cada día me empieza antes, y Henry ha vuelto a subirme la dosis de vermicida. Espero que no se le agoten las existencias antes de que lleguemos a Hawái, pues el dolor no mitigado me reventaría el cráneo. Por lo demás, mi amigo está muy atareado atendiendo los múltiples casos de erisipela y de cólera biliar que surgen a bordo del Prófetes. La entrecortada siesta de esta tarde se ha visto definitivamente interrumpida por un gran clamor. Al subir a cubierta he presenciado cómo izaban a bordo un joven tiburón que había mordido el anzuelo. Antes de que Guernsey lo declarase oficialmente muerto, el bicho estuvo retorciéndose un buen rato entre sus propios jugos color rubí. La boca y los ojos me recordaban a la madre de Tilda. Finbar lo descuartizó en cubierta, y ya en la cocina ha conseguido no arruinar del todo la exquisitez de su sabor, como un abadejo de textura leñosa. Los marineros más supersticiosos han rechazado este manjar, sosteniendo que, habida cuenta de que los tiburones son famosos por devorar personas, comer carne de tiburón es una forma de canibalismo a terceros. El señor Sykes ha dedicado toda la tarde a la provechosa tarea de fabricar papel de lija con la piel del escualo. Viernes 20 de diciembre. ¿Será posible que las cucarachas se nutran de mi carne mientras duermo? Esta mañana me ha despertado una que me correteaba por la cara y trataba de hallar alimento en una de mis fosas nasales.
Tendría unos 15 centímetros de largo, lo digo en serio. Sentí el deseo incontenible de matarla, pero en mi angosto y oscuro camarote, el gigantesco insecto llevaba las de ganar. Me he quejado a Finbar, que me ha insistido en que le pagase $1 por una rata cucarachera adiestrada ex profeso para matarlas. Seguro que mañana querrá venderme un gato ratonero para acabar con la rata cucarachera, y luego un perro gatero, y después sabe Dios qué. Domingo 22 de diciembre. Calor, un calor insoportable. Me derrito, me rasco y me lleno de ampollas. Por la mañana me despertó el lamento de un ángel caído. Agucé el oído en mi camarote. Los instantes se convirtieron en minutos, para tratar de descubrir qué nuevas diabluras estaría perpetrando mi gusano, hasta que oí un potente grito procedente de cubierta. ¡Por allí resopla! Abrí el ojo de buey, pero todavía estaba demasiado oscuro para distinguir nada con claridad. A pesar de mi debilidad, me arrastré por la escalera de cámara. ¡Allí, señor! ¡Allí! Rafael me sujetó por la cintura con una mano y con la otra señaló a lo lejos. Me agarré fuerte de la barandilla. Últimamente me fallan las piernas. El muchacho seguía apuntando con el dedo. ¡Allí! ¿No son una maravilla, señor? En la luz incierta del amanecer, a 10 metros escasos de la proa, divisé un surtidor de espuma. ¡Manada de 6! Gritó Autua desde la cofa. Primero oí los bufidos de los cetáceos. Luego sentí las gotas de espuma con que nos rociaban. Le di la razón al muchacho. Son realmente un espectáculo sublime. Una se alzó en el aire y volvió a zambullirse entre las olas. La cola se recortó por un instante contra el Rosicler del este. «Lástima que no seamos un ballenero», comentó Neufi. «Solo esa grandota de ahí daría 100 barriles de esperma». «Dios me libre», replicó Pocock. «Yo ya estuve enrolado en un ballenero, y el capitán era la peor bestia que jamás me haya echado a la cara. Comparado con los 3 años que pasé allí, lo del Prófetes es un paseo en barca un domingo por la tarde». Me hallo de nuevo en mi ataúd, descansando. Estamos atravesando un cetario enorme. El grito «por allí resopla» resuena tan a menudo que ya nadie hace caso. Tengo los labios secos y agrietados. El azul es el color de la monotonía. Nochebuena. Tormenta, mar encrespado y el barco que se balancea con violencia. Tengo el dedo anular tan inflamado que Henry ha tenido que arrancarme la alianza para que no me cortase la circulación, so pena de sufrir un principio de hidropesía. Perder el símbolo de mi unión con Tilda me ha sumido en una tristeza inconmensurable. Henry me regaña por ser tan ñoño y me repite que a mi mujer le importaría más mi salud que 15 días sin un arito de metal. La alianza está a buen recaudo en la caja de caudales de mi amigo. Dice que conoce a un orfebre español en Honolulu que me la arreglará por un precio razonable. Navidad. La tormenta de ayer ha dejado la mar gruesa. Al amanecer las olas parecían cordilleras con la cresta dorada por efecto de los rayos oblicuos del sol, que lucían el horizonte entre nubes color burdeos. Sacando fuerzas de flaqueza conseguí llegar al comedor, donde los señores Sykes y Green aceptaron nuestro convite, de Henry y mío, y se unieron a nuestra comida de Navidad a puerta cerrada. Finbar sirvió un almuerzo menos pernicioso de lo habitual, a base de carne en salazón, coles, boniatos y cebollas. Así fui capaz de digerirlo casi todo, al menos en un principio. El pastel de ciruelas no había visto una ciruela ni en pintura. El capitán Molinex ordenó al señor Green que doblase la ración de grog, con lo cual, al llegar la guardia vespertina, los marineros estaban todos borrachos. La típica bacanal. Hicieron beber unos buenos tragos de cerveza aguada a una pobre mona que puso fin a su beoda mojiganga saltando por la borda. Me retiré al camarote de Henry y juntos leímos el segundo capítulo del Evangelio de Mateo. El almuerzo causó estragos en mi digestión y exigió repetidas visitas a la letrina. Al salir de la última me encontré a Rafael esperando detrás de la puerta. Me disculpé por haberlo hecho esperar, pero el muchacho dijo que no, que lo había hecho adrede para encontrarse conmigo. Confesó que estaba preocupado y me planteó la siguiente pregunta. «Dios te deja entrar, ¿verdad? Si te arrepientes, aunque te hayas portado mal, no te manda, bueno, ya sabe», murmuró el aprendiz. «Al infierno, ¿verdad que no?» Tenía la mente más concentrada en la digestión que en la teología, lo reconozco. Así que le respondí que a su tierna edad era harto improbable que ya se hubiese labrado un historial de pecados mortales. El farol se balanceó y vi el sufrimiento reflejado en el rostro de mi joven amigo. Lamentando mi ligereza,
Afirmé que la misericordia del Señor era en verdad infinita y que aguarda más dicha en el cielo al pecador arrepentido que a 99 justos que no necesiten arrepentirse. ¿Acaso quería confiarme algo?, le pregunté, como amigo, o tal vez de huérfano a huérfano, o como desconocido simplemente. Le dije que de un tiempo a esta parte se le veía muy alicaído, y manifesté mi pesar por lo mucho que había cambiado aquel alegre chiquillo que se embarcara en Sydney ansioso por ver mundo. Antes de que pudiese formular una respuesta, un ataque de diarrea me obligó a volver a la letrina. Cuando salí, Rafael ya no estaba. No pienso insistir en el tema. El muchacho sabe dónde encontrarme. Más tarde. Acaban de dar las 7 campanadas del primer turno de guardia. El gusano me atormenta la cabeza como si el badajo me golpease el cráneo. A las hormigas también les duele la cabeza. De buena gana me convertiré en hormiga con tal de librarme de este martirio. No sé cómo Henry y los demás consiguen pegar ojo en medio de este pandemonio de libertinaje y villancicos blasfemos, pero los envidio profundamente. Aspiré un poco de vermicida, pero ya no me provoca la menor euforia, simplemente me ayuda a sentirme casi normal. Luego di un paseo por cubierta, pero la estrella de David estaba cubierta por espesos nubarrones. Unos cuantos gritos sobrios desde lo alto, entre ellos los de Autua, y la presencia del señor Green al timón, me tranquilizaron. No toda la tripulación estaba como una cuba. Las botellas vacías rodaban de un lado a otro del barco con el vaivén de las olas. Me tropecé con el cuerpo inconsciente de Rafael, que estaba acurrucado alrededor del cabestrante con una taza vacía en la descarriada mano. Su juvenil pecho desnudo estaba salpicado de manchas de color ocre. El hecho de que el muchacho hubiese procurado consuelo en la bebida en lugar de en su amigo cristiano me dejó aún más abatido. ¿El sentimiento de culpa le quita el sueño, señor Ewing?, preguntó un fantasma a mi espalda. Se me cayó la pipa. Era Borhav. Le dije al holandés que tenía la conciencia perfectamente limpia y que dudaba mucho de que él pudiera decir otro tanto de la suya. Borhav escupió por la borda, sonriendo. Si en ese preciso instante le hubiesen salido colmillos y cuernos, no me habría sorprendido. Se echó a Rafael al hombro, le dio una palmada en las nalgas y se llevó al aprendiz durmiente a la bodega, para que no sufriera ningún daño, me imagino. Jueves 26 de diciembre. Las palabras que escribí ayer me condenan a una celda de remordimientos por el resto de mis días. Qué retorcidas suenan, qué indiferente me mostré. Ah, cómo me enferma tener que escribir lo siguiente. Rafael se ha ahorcado. Ahorcado con una soga atada del penol inferior del palo mayor. Subió al cadalso entre el final de su turno de guardia y la primera campana. El destino ha querido que yo me encontrase entre los primeros en verlo. Hallábame asomado por la borda. El gusano causa ataques de náuseas mientras expulsa. Cuando en la penumbra azulada oí un grito y vi al señor Roderick mirando hacia arriba. La perplejidad le desfiguró el rostro, luego la incredulidad, por último el dolor. Sus labios formaron una palabra, pero sin emitir sonido alguno. Señalaba con el dedo lo que no era capaz de nombrar. En lo alto se balanceaba un cuerpo, una forma grisácea que rozaba la vela. Estallaron ruidos procedentes de todos los rincones, pero no recuerdo quién gritaba, ni qué gritaba, ni a quién. Rafael, colgado y tieso como un escandallo de plomo, mientras el prófetes cabeceaba y se bamboleaba. Aquel muchacho tan bondadoso, exánime como una oveja colgada del gancho de un carnicero. Autua trepó corriendo al penol, pero lo único que pudo hacer fue bajar lentamente el cuerpo. Oí murmurar a Guernsey. Jamás debimos zarpar un viernes. El viernes es el día de Jonás. En mi mente arde una sola pregunta. ¿Por qué? Nadie quiere hablar del tema, pero Henry, que está tan horrorizado como yo, me ha contado que Pingajo le dio a entender que Borhav y sus víboras habían perpetrado sobre el joven el pecado de Sodoma, no solo en Nochebuena, sino todas las noches desde hacía varias semanas. Mi deber es remontar este río oscuro hasta sus fuentes e imponer justicia sobre los bellacos, pero, Dios mío, si apenas consigo levantarme para comer. Henry dice que no puedo flagelarme cada vez que la inocencia cae presa de la ferocidad ajena. Pero ¿cómo quedarse de brazos cruzados ante algo así? Rafael tenía la edad de Jackson. Me siento tan impotente que no consigo soportarlo. Viernes 27 de diciembre.
Mientras Henry acudía a atender a un herido, yo me arrastré hasta el camarote del capitán Molinex para hablarle con toda franqueza. La visita no le hizo ninguna gracia, pero no estaba dispuesto a marcharme sin haber formulado por completo mi acusación, a saber, que la cuadrilla de Boerhaave había atormentado a Rafael noche tras noche con bestialidades sin cuento, hasta que el muchacho, al no atisbar posibilidad alguna de compasión ni de consuelo, se había quitado la vida. «Me imagino», dijo el capitán, «que tendrá usted pruebas de dicho crimen. ¿Una carta del suicida? ¿Testimonios jurados?» Todo el mundo a bordo del Profetes sabía que mis acusaciones eran ciertas. El capitán no podía permanecer insensible ante la brutalidad de Boerhaave. Exigió una investigación de la responsabilidad del primer oficial en el suicidio de Rafael. «Es usted libre de exigir lo que le dé la gana, señor Mingafina», gritó el capitán Molinex. «Soy yo el que decide quién navega a bordo del Profetes, quién mantiene la disciplina y quién adiestra a los aprendices. No un maldito chupatintas ni sus malditos desvaríos, ni por los clavos de Cristo, una maldita investigación. Largo de aquí, señor, y que le zurzan». Cogí la puerta, y nada más salir me topé con Boerhaave. Le pregunté si iba a encerrarme en su camarote con sus víboras, esperando que yo también me ahorcase antes del amanecer. Me mostró los colmillos y con una voz cargada de veneno y odio me lanzó esta imprecación. «Apestas a muerte, Mingafina. Ninguno de mis hombres osaría tocarte por miedo a infectarse. No tardarás en morir de esa fiebrecilla». «Los notarios de Estados Unidos», le respondí con agudeza, «no perecemos con la misma facilidad que los grumetes de las colonias. Estoy convencido de que contempló la posibilidad de estrangularme, pero estoy demasiado enfermo para tener miedo de un sodomita holandés». Más tarde. La duda asedia mi conciencia acusándome de complicidad. ¿Le di a Rafael el permiso que buscaba para suicidarse? Si hubiese barruntado su desdicha cuando me habló por última vez, si hubiese adivinado sus intenciones y le hubiese respondido: «No, Rafael, el Señor no puede perdonar un suicidio premeditado porque el arrepentimiento no puede ser sincero si tiene lugar antes del delito», el muchacho seguiría con vida. Henry insiste en que yo no podía haberlo previsto, pero en esta ocasión sus palabras me suenan vacías. Ay, ¿de veras habré mandado al infierno a ese pobre inocente? Sábado, 28 de diciembre. Una linterna mágica me proyecta en la mente imágenes de Rafael agarrando la cuerda, trepando por el mástil, haciendo un mulo corredizo, manteniéndose en equilibrio, dirigiéndose a su creador, lanzándose al vacío. Al precipitarse en la oscuridad, sentiría serenidad o terror. Oigo hasta el chasquido del cuello. Si lo hubiese sabido, podría haber ayudado al muchacho a escapar del barco, a cambiar el curso de su destino como los Channing cambiaron el mío, o tal vez a entender que ninguna tiranía dura eternamente. El Profetes mantiene desplegado hasta el último centímetro de vela y navega a todo trapo, no por mí desde luego, sino por miedo a perder la carga que se está pudriendo. Recorremos más de 3 grados de latitud al día. Estoy muy enfermo y no salgo de mi ataúd. Me figuro que Boerhaave pensará que me escondo de él, pero se equivoca, pues la justa venganza que espero infligirle es uno de los pocos rescoldos aún candentes en el terrible letargo que padezco. Henry me suplica que siga escribiendo el diario para tener la mente ocupada, pero la pluma se me hace cada vez más pesada y difícil de manejar. Dentro de 3 días llegaremos a Honolulu. Mi fiel doctor ha prometido acompañarme a tierra, no escatimar gastos para conseguir analgésicos y no apartarse del cabecero de mi lecho hasta que mi curación sea completa, aunque el Profetes tenga que zarpar rumbo a California sin nosotros. Dios bendiga a este santo varón. Hoy ya no consigo escribir más. Domingo 29 de diciembre. Estoy malísimo. Lunes 30 de diciembre. El gusano recrudece sus ataques. Han reventado las glándulas venenosas. Sufro dolores espantosos. Tengo una sed atroz y las llagas me están matando. Oahu está aún a 2 o 3 días de navegación con rumbo norte. La muerte es cuestión de horas. No puedo beber y no recuerdo cuándo fue la última vez que comí. Henry me ha prometido entregar este diario en la Bedford, en Honolulu. Desde allí llegará mi desconsolada familia. Él jura y perjura que seré yo mismo quien lo lleve en persona, pero ya he perdido toda esperanza.
Henry ha hecho cuanto ha podido, pero la infección es demasiado virulenta y debo confiar mi alma al Creador. Jackson, cuando seas mayor no permitas que tu profesión te separe de tus seres queridos. En los meses que llevo fuera de casa, he pensado en ti y en tu madre siempre con gran cariño, y si se diese el caso de que... Puntos suspensivos. Asterisco. Aquí. La escritura de mi padre se torna ilegible por culpa de los espasmos. Jackson Ewing. Domingo 12 de enero. La tentación de empezar por el pérfido final es fuerte, pero el autor de este diario se mantendrá fiel a la exacta cronología de los hechos. El día de Año Nuevo, los dolores me barrenaban el cráneo con tal saña que me veía obligado a tomar la medicina de Gus cada hora. Como no lograba tenerme en pie por culpa del vaivén del barco, permanecía tumbado en mi ataúd, vomitando dentro de un saco, por vacío que tuviese el estómago, y tiritando a causa de una fiebre gélida y ardiente. Mi dolencia no podía mantenerse en secreto por más tiempo, y pusieron el camarote en cuarentena. Gus había informado al capitán Molinés de que el parásito era contagioso, dando así un brillante ejemplo de valeroso altruismo. La participación del capitán Molinés y de Boerhaave en la fechoría aquí descrita no puede ni demostrarse ni refutarse. Boerhaave me deseaba lo peor, pero me veo obligado a admitir que su implicación en el crimen de Marras se antoja improbable. Tengo el recuerdo de emerger de los abismos de la fiebre. Gus estaba pegado a mí. Me habló con un amoroso susurro. Queridísimo Ewing, el gusano está dando los últimos estertores. Está soltando hasta la última gota de su veneno. Tienes que beberte este purgante para expulsar sus restos calcificados. Te hará dormir, pero cuando despiertes, el gusano que tanto te ha atormentado habrá desaparecido. El final de tu calvario está próximo. A ver, abre la boca, que ya es la última vez. Despacito, mi querido amigo. Eso es. Tiene un sabor amargo y desagradable. Es por culpa de la mirra, pero tienes que tragártelo. Hazlo por Tilda y por Jackson. Un vaso me rozó los labios mientras la mano de Gus me sostenía la cabeza. Traté de darle las gracias. La pócima sabía a agua de sentina y almendra. Gus me alzó la cabeza, acariciándome la nuez de Adán hasta que me tragué el líquido. Pasó un rato, no sé cuánto. Los crujidos de mis huesos y los de la tablazón del barco eran uno solo. Alguien llamó a la puerta. La luz atenuó la oscuridad de mi ataúd y oí la voz de Gus en el pasillo. Sí, mucho, muchísimo mejor, señor Green. Sí, lo peor ya ha pasado. Estaba muy preocupado, lo reconozco, pero el señor Ewing va recuperando el color y el pulso le late con fuerza. ¿Dentro de una hora? ¡Qué buena noticia! No, ahora está dormido. Dígale al capitán que esta noche bajaremos a tierra. Si pudiese dar orden de buscarnos alojamiento, me consta que el suegro del señor Ewing sabrá recompensar la gentileza. El rostro de Gus volvió a flotar ante mis ojos. ¿Adam? Otra mano llamó a la puerta. Gus masculló un improperio y desapareció de mi vista. No conseguí mover la cabeza, pero oí la voz de Autua. Yo ver más a Ewing. Gus le dijo que se largase, pero el testarudo nativo no se dio por vencido. No, más a Green decir más a Ewing estar mejor, más a Ewing salvar mi vida, ser mi deber. Entonces Gus le dijo a Autua lo siguiente, que yo lo consideraba un portador de enfermedades y un granuja dispuesto a aprovecharse de mi enfermedad para robarme hasta los botones del chaleco, y que yo le había suplicado a Gus que mantuviese a ese maldito negro lejos de mí, añadiendo que me arrepentía de haber salvado su inútil vida. Dicho lo cual, Gus cerró de un portazo y echó el pestillo del ataúd. ¿Por qué había mentido de esa manera? ¿Por qué trataba de impedir a toda costa que nadie más me viese? La respuesta tendió un puente sobre un abismo de engaños y permitió que la espantosa verdad irrumpiese en mi cabeza. A saber, el médico era un envenenador y yo era su víctima. Desde el inicio de mi tratamiento, Gus se había dedicado a matarme lentamente con su cura. El gusano, una fantasía inculcada por el poder de sugestión del doctor. ¿Gus un médico? No, un estafador ambulante y asesino. Traté de incorporarme, pero el líquido maléfico que aquel íncubo me había estado suministrando me había debilitado tanto que ni mover los dedos podía. Traté de gritar socorro, pero mis pulmones no conseguían coger aire.
Oí las pisadas de Autua alejándose por el pasillo y rogué a Dios que lo trajese de vuelta, pero otros eran los designios del Señor. Gus volvió a trepar por la guindaleza hasta mi litera y reparó en mi mirada. Viendo el terror en mis ojos, el demonio se arrancó la máscara. «¿Qué dices, Ewin? ¿Cómo quieres que te entienda babeando y farfullando de esa manera?» Soltó un débil gemido. «Déjame adivinar lo que me quieres decir». «Ay, Henry, pero si éramos amigos, ¿cómo has podido hacerme esto?» Imitaba mi susurrar ronco y moribundo. «¿A qué he dado en el clavo?» Me arrancó la llave del cuello y siguió hablando mientras trataba de abrir el baúl. «Los médicos somos una cofradía muy curiosa, Adam. Para nosotros, los hombres no son criaturas sagradas creadas a imagen y semejanza del Todopoderoso. No, los hombres son tajadas de carne, carne correosa y enfermiza, sí, pero siempre lista para la brocheta y las brasas». Volvió a imitarme con notable maestría. «¿Pero por qué yo, Henry? ¿No somos amigos?» «Bien, Adam, hasta los amigos están hechos de carne. Es tremendamente simple. Me hace falta dinero, y en tu baúl, por lo que he oído, hay todo un patrimonio, así que te he matado para quitártelo. ¿Dónde está el misterio?» «Pero, Henry, eso es una infamia». «Sí, Adam, pero es que el mundo es infame. Los maoríes atacan a los moriori, los blancos atacan a sus primos de piel oscura, los piojos a los ratones, los gatos a las ratas, los cristianos a los infieles, los primeros oficiales a los grumetes, la muerte a la vida. El pez grande se come al chico». Gus me miró a los ojos para comprobar que lo había comprendido y me besó en los labios. «Es tu turno, mi querido Adam. No has sido más crédulo que mis anteriores clientes». Abrió la tapa del baúl, hurgó en mi cartera, sonrió, encontró la esmeralda de Von Weiss y la examinó con un ocular. No parecía muy impresionado. Desató los fajos de documentos relativos al patrimonio de los Busby y rasgó los sobres sellados en busca de billetes de banco. Le oí contar la modesta suma. Golpeó las paredes del baúl en busca de compartimientos secretos, pero no los encontró, por la sencilla razón de que no los había. Por último, me arrancó los botones del chaleco. Gus se dirigió a mí a través de la bruma del delirio como quien habla con una herramienta inútil. «Francamente estoy decepcionado. He conocido destripaterrones irlandeses con más dinero que tú. El botín apenas me cubre los gastos en arsénico y opio. Si la señora Horrocks no hubiese contribuido a mi noble causa con sus reservas de perlas negras, el pobre Gus estaría en el arroyo. Bueno, ha llegado el momento de despedirse. Dentro de una hora estarás muerto. Por lo que a mí respecta, carretera y manta». Lo siguiente que recuerdo es que estaba ahogándome en el agua salada, un agua tan brillante que dolía mirarla. Habría encontrado Borjav mi cuerpo y me habría tirado por la borda para asegurarse de que yo no abriría la boca y evitar tediosos trámites con el cónsul estadounidense. Mi mente seguía activa y todavía podía tratar de decidir mi propio destino. ¿Aceptar ahogarse o tratar de nadar? Ahogarse era de lejos la opción más sencilla, así que busqué un último pensamiento y escogí a Tilda, diciéndome adiós con la mano desde el Vel Hoxie en el muelle de Silvaplana, muchos meses antes, mientras Jackson, a su lado, me gritaba: «¡Papá, tráeme una pata de canguro!». La idea de no volver a verlos era tan dolorosa que decidí nadar, y me encontré no en el mar, sino acurrucado en cubierta, vomitando a chorros y presa de violentas convulsiones, entre fiebres, dolores, calambres y pinchazos. Autua me sujetaba. Me había hecho beber un cubo entero de salmuera para hacer salir al veneno, y yo no paraba de dar bascas. Borjav se abrió paso entre la muchedumbre de estibadores y marineros que contemplaban la escena. «Ya te tengo dicho, negro», gritó, «que el yanqui no es asunto tuyo, pero como parece que las palabras no bastan». Aunque el sol me cegaba casi por completo, vi cómo el primer oficial atizaba a Autua una brutal patada en las costillas y se preparaba para una segunda.
pero Autua cazó al vuelo la espinilla del atrabiliario holandés y tras apoyar delicadamente mi cabeza en el suelo, se puso en pie sin soltar la pierna de su agresor, haciéndole perder el equilibrio. Borjav se cayó de cabeza con un rugido leonino. Entonces Autua agarró la otra pierna de nuestro primer oficial y lo lanzó por la borda como un saco de patatas. Nunca sabré si el resto de la tripulación estaba demasiado asustado, atónito o entusiasmado para oponer resistencia. Lo único que sé es que Autua me transportó por la pasarela hasta el muelle sin que nadie lo importunase. La razón me decía que Borjav no podía estar en el paraíso, ni Autua en el infierno. Así que por fuerza debíamos de estar en Honolulu. Al salir del puerto, recorrimos una calle bulliciosa y rebosante de innumerables lenguas, colores, credos y olores. Crucé la mirada con un chino que reposaba bajo un dragón tallado. Un par de mujeres, cuyo maquillaje y atavío pregonaban su milenario oficio, se persignaron al verme. Traté de decirles que no estaba muerto, pero ya se habían esfumado. El corazón de Autua latía en mi costado, animando al mío a hacer lo propio. 3 veces preguntó a los viandantes: «¿Dónde, doctor, amigo?» Y otras tantas lo ignoraron. Uno le respondió: «No hay medicinas para negros apestosos». Hasta que al fin un anciano pescadero le indicó a regañadientes el camino a un hospital. Por unos instantes perdí el conocimiento antes de oír la palabra enfermería. El simple hecho de respirar aquel aire fétido, cargado de excrementos y descomposición, me hizo vomitar de nuevo, a pesar de que tenía el estómago más vacío que un guante tirado en mitad de la calle. El zumbido de las moscardas flotaba sobre nuestras cabezas, mientras un loco berreaba no sé qué de Jesucristo a la deriva en el mar de los sargazos. Autua murmuró algo en su idioma para sus adentros. «Un poco más paciencia, señor Ewing. Este sitio olera a muerte. Yo llevara hermanas». ¿Cómo habrían conseguido las hermanas de Autua alejarse tanto de la isla de Chatham? Era un interrogante al que yo ni siquiera podía soñar con responder. Pero decidí ponerme en sus manos. Mi Salvador me sacó de aquel osario y enseguida las tabernas, viviendas y almacenes fueron haciéndose más escasos, dando paso a las plantaciones de caña de azúcar. Sabía que tenía que preguntar a Autua por Gus, o mejor dicho, alertarlo contra él, pero aún no era capaz de articular palabra. El sopor y la náusea jugaban conmigo. Me agarraban, me soltaban, me volvían a agarrar. En el horizonte se recortaba con nitidez una colina cuyo nombre me despertó algo en el fondo de la memoria. Diamond Heath. El camino, plagado de piedras, polvo y agujeros, estaba flanqueado por 2 espesos muros de maleza. Autua solo interrumpió la marcha una vez para darme de beber entre sus manos agua fresca de un torrente. Pasados los últimos campos, llegamos a una misión católica. Una monja trató de ahuyentarnos escoba en ristre, pero Autua, en un español tan macarrónico como su inglés, le encareció que diese asilo al blanco que llevaba en brazos. Por fin llegó una hermana que a todas luces ya conocía a Autua y aseguró a sus compañeras que el móvil del salvaje no era la malicia, sino la piedad. El tercer día ya era capaz de sentarme, comer solo y dar las gracias a mis ángeles de la guarda y a Autua, el último moriori libre del mundo, por haberme salvado la vida. Autua insiste en que si yo no hubiese impedido que lo echasen por la borda como polizonte, no habría podido salvarme. De manera que en cierto sentido, quien me salvó la vida no fue él, sino yo mismo. Sea como fuere, jamás ha habido enfermera que se ocupase de un paciente con tanta ternura como la que me ha mostrado este curtido lobo de mar en los últimos 10 días. Sor Verónica, la de la escoba, siempre está bromeando con que habría que ordenarlo sacerdote y nombrarlo director del sanatorio. Sin hacer la más mínima mención a Henry Gus o al envenenador que se ocultase bajo ese nombre, ni al baño de agua salada que Autua le dio a Borjav, el capitán Molinex me ha hecho llegar mis efectos personales por medio de un agente de la Bedford. Se ve que es consciente del daño que mi suegro podría infligir a su futuro de comerciante establecido en San Francisco, y al mismo tiempo ansía distanciarse del ya célebre asesino conocido como Doctor Arsénico.
La policía todavía no le ha echado el guante a ese demonio, ni mucho me temo se lo echará jamás. En ese hormiguero sin ley que es Honolulu, donde barcos de toda bandera y nación atracan y zarpan a diario, un hombre puede cambiar de nombre y biografía en menos que canta un gallo. Estoy agotado y debo descansar. Hoy es mi 34º cumpleaños. Sigo agradecido a Dios por su misericordia. Lunes 13 de enero. Da gusto pasar la tarde sentado en el patio a la sombra de un árbol candil. Las sombras entrelazadas y el aroma del frangipán y el hibisco rojo ahuyentan el recuerdo de las recientes penurias. Las monjas se ocupan de sus asuntos. Sor Mantinique cuida del huerto. Los gatos representan sus felinas tragicomedias. Estoy empezando a identificar la avifauna del lugar. La palila tiene la cabeza y la cola de color oro bruñido. El acoge-coge es un hermoso melíboro con cresta. Al otro lado de la tapia hay una inclusa que también dirigen las monjas. Oigo a los niños cantando la lección, igual que hacíamos mis compañeros y yo, antes de que el gesto filantrópico del señor y la señora Channing me aclarase el porvenir. Al salir de clase, los chiquillos se dedican a jugar en medio de un estimulante griterío. A veces, los más atrevidos desafían la cólera de las monjas trepando la tapia, y gracias a las serviciales ramas del árbol candil, efectúan un tour del jardín del hospicio. Si ven que no hay moros en la costa, los pioneros hacen señas a sus compañeros más tímidos para que se les unan en la contemplación de esta especie pajarera humana, momento en el cual una serie de rostros blancos, negros, polinesios, chinos y mulatos aparecen uno a uno entre el ramaje. Los hay que tienen la edad de Rafael. Cuando me acuerdo de él, el remordimiento me hace un nudo en la garganta. Pero los huérfanos me sonríen, hacen el mono, sacan la lengua o tratan de colar nueces de árbol candil en la boca de los pacientes que roncan, distrayéndome así de mis sombríos pensamientos. Me piden 1 centavo o 2, les lanzo una moneda y siempre hay una mano hábil e infalible que las atrapa al vuelo. Mis recientes peripecias me han llevado a filosofar largo y tendido, sobre todo por las noches, cuando lo único que se oye es el rumor apacible del arroyo que transforma eternamente rocas en guijarros. Así discurren también mis pensamientos. Los historiadores identifican ciertas tendencias y las plasman en leyes que regulan los auges y caídas de las civilizaciones. Mi filosofía sigue el procedimiento inverso, a saber, la historia no admite leyes, solo consecuencias. ¿Qué determina las consecuencias? Las acciones depravadas y las acciones virtuosas. ¿Y qué determina las acciones? Las creencias. Las creencias son al mismo tiempo el premio y el campo de batalla, ya sea en el interior de la mente como en el espejo de ésta, vale decir, en el mundo. Si de verdad queremos que la humanidad es una escala de tribus, un coliseo de conflictos, explotación y bestialidad, semejante humanidad terminará tomando carta de naturaleza y serán los diversos Horrocks, Borjav y Gus de la historia quienes se lleven el gato al agua. Vosotros y yo, los acaudalados, los privilegiados, los afortunados, no tendremos de qué lamentarnos en un mundo así, siempre que no nos abandone la suerte. ¿Qué más da si nos remuerde la conciencia? ¿Por qué restar legitimidad a la supremacía de nuestra raza, de nuestros buques de guerra, de nuestro legado, de nuestro patrimonio? ¿Por qué habríamos de luchar contra el orden natural? ¡Ah! ¡Qué palabra huidiza y artera! De las cosas. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Un buen día, ese mundo completamente dominado por los depredadores se consumirá a sí mismo. Sí, el diablo devorará a los últimos hasta que los últimos sean los primeros. En un individuo, el egoísmo corrompe el alma. En la especie humana, el egoísmo significa la extinción. ¿Acaso llevamos esta entropía escrita en nuestra naturaleza? Por el contrario, si nos convencemos de que la humanidad puede trascender colmillos y garras, si nos convencemos de que las diversas razas y credos pueden compartir pacíficamente la tierra, exactamente igual que los huérfanos comparten el árbol candil,
Si nos convencemos de que los gobernantes deben ser justos, de que la violencia debe sojuzgarse, de que el poder ha de ser responsable y las riquezas de la tierra y los océanos deben repartirse equitativamente entre todos, este mundo se hará realidad. No me engaño, ya sé que es el más difícil de todos los mundos posibles. Los tortuosos avances logrados en el curso de generaciones enteras pueden echarse a perder con la simple rúbrica de un presidente míope o del mandoble de un general envanecido. Una vida dedicada a forjar el mundo que me gustaría que heredase mi hijo Jackson, no el mundo que me da pavor legarle, es, a mi modo de ver, una vida digna de ser vivida. Cuando vuelva a San Francisco, pienso abrazar la causa abolicionista, porque le debo la vida a un liberto y porque por algún lugar hay que empezar. Ya me parece oír la reacción de mi suegro. Ah, estupendo, Adam. Sentimientos liberales. Pero a mí no me vengas con monsergas de justicia. Vete a Tennessee montado en un pollino y ponte a convencer a esos palurdos sudistas de que en realidad son negros pintados de blanco y de que sus esclavos son blancos pintados de negro. Vete a Europa y ponte a decirles que los derechos de los esclavos del imperio son tan inalienables como los de la reina de Bélgica. Terminarás pobre, canoso y ronco en las reuniones del partido. Te escupirán, te dispararán, te lincharán, te aplacarán con medallitas y los paletos te despreciarán, te crucificarán. Ingenuo y soñador Adam. Quienes osan desafiar a esa hidra de 100 cabezas que es la naturaleza humana, terminarán pagándolo con espantosos sufrimientos, y su familia también. Y cuando exhales el último suspiro, sólo entonces te darás cuenta de que tu vida no ha sido más que una minúscula gota en un océano infinito. Y sin embargo, ¿qué es un océano sino una multitud de gotas? Fin del libro. El Atlas de las Nubes. Por último, en los agradecimientos, nos dicen: la investigación requerida para los capítulos de Ewing y Zachary ha sido posible gracias a un viaje subvencionado por la Sociedad de Autores. El libro A Land Apart de Michael King, la obra de mayor autoridad sobre los Moriori, ofrece una crónica real de la historia de las Islas Chatham. Algunas de las escenas descritas en las cartas de Robert Frobisher están parcialmente inspiradas en el libro Delius, As a New Hymn, de Eric Fenby. El personaje de Vivian Ayres cita a Nietzsche con más libertad de la que está dispuesto a admitir, y el poema que Hester Van Zandt le lee a Margot Rocker es Brahma, de Emerson. Y por último, un apartado con los agradecimientos, pero bueno, yo haré los míos propios. Agradecer en primer lugar a Yesenia, que fue la persona que me animó a que subiera audiolibros. Y yo le dije que no. La segunda persona a quien tengo que agradecer es a Gaby, porque fue la persona que más me ha comentado y fue la que me animó a seguir, porque hice un parón y me preguntó: ¿cuándo vas a seguir? Y seguí gracias a ella. Agradezco también a otra mujer que hace poco me comentó, VS, desde Chile, que también parece ser de los pocos oyentes que lo está escuchando todo esta novela entera. La verdad es que no sé si alguien lo habrá escuchado entero. Entero. Es un total de 20 horas y media lo que ha durado, lo que dura. Y también son de alguna manera como 6 relatos también, por así decir, 5 de ellos divididos en 2 partes, pues mucha gente también escucha independientemente los relatos, no todo entero. Aunque de alguna manera luego todo está como conectado de alguna manera, pero sí se puede escuchar independientemente, aunque lo suyo es escucharlo todo, ¿no? La verdad es que quien lo haya escuchado entero me haría mucha ilusión saber si hay alguien que lo haya escuchado entero. La verdad que sí. También agradecer a Juan, que fue la única persona que me comentó en el cruce de Eslusa y toda la pesca. Y me hizo ilusión porque además es el más largo, porque es el que no está dividido en 2 partes, sino que está entero.
porque es el núcleo central de la novela y tiene pocas visualizaciones para lo buena que es esa historia y me hizo mucha ilusión que alguien me comentara. Y nada, porque luego ya la mayoría de comentarios que he recibido, y que he recibido muchos, pero han sido con los relatos de Sherlock Holmes, y ahí me tiraría un rato largo agradeciendo. Lo que pasa que yo creo que esas personas no han escuchado es un público diferente. Y un saludo también para María Núñez, que me sorprendió mucho porque me dejó un comentario en una ocasión, dijo, ¿a que el lector es madrileño? Y luego me contó una historia de cuando se vino a Madrid y que le encanta y bueno, me emociona mucho su historia, la verdad. Muchas gracias a todos por escucharlo, por el apoyo. No comencé a hacer esto con ninguna intención en realidad de suscriptores, ni no lo esperaba, ni tenía esa intención. Sí que me hacía ilusión que lo escuchase gente, pero no imaginé que llegase a tener más de 700 suscriptores en tan poco tiempo y os lo agradezco enormemente. Volveré a subir la novela completa. Completa no puedo porque se pasa de 20 horas, pero en 3 partes. Para quien prefiera tenerlo todo de seguido y no tener que estar buscando cuál es la siguiente parte y demás. Así que nada, un saludo enorme y hasta la próxima.